Auspicia este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. Es un placer enorme recibir a un amigo de la Cocina de las Noticias, un extraordinario economista. Me estoy refiriendo a Rodrigo Álvarez. Bienvenido, Rodrigo, un placer enorme, ¿eh? Gracias, Silvio. ¿Cómo estás? Un abrazo. Bien, un abrazo grande. Muchas gracias. Es muy valioso para nosotros que nos acompañes. Bien, Rodri, en primer término, quiero consultarte a raíz de lo que expresó Javier Milei en el día de hoy. Dijo que va a haber una estanflación, ¿sí? Yo definí, me parece que la definición de la estanflación es estancamiento económico más inflación, ¿no es cierto? La pregunta es, hoy en la Argentina, ¿no estamos en un escenario de estanflación? Sí, estamos en ese escenario. Yo creo que Milei aspira a buscar esa que se mantenga la inflación o que se inicie la inflación en un proceso descendente. El problema es que yo creo que la actividad va a tener que sufrir, o sea, no hay forma de corregir el tipo de cambio, de hacer un ajuste fiscal y que la actividad no se contraiga, que la demanda no se contraiga, al menos en un primer momento, básicamente porque detrás de la devaluación del tipo de cambio oficial, inevitable, herencia de este gobierno y también en el necesario ordenamiento fiscal, herencia y potenciado por las decisiones que tomó los últimos meses Massa, todo esto va a impactar de una manera muy clara en términos de aceleración de inflación y de caída de la demanda y de la actividad en una primera etapa. Después, obviamente, si se estabiliza la economía, podremos ver un rebote y un descenso de los niveles de inflación. Está claro. Milei sostuvo también, y se expresó al respecto, en torno a la inflación, que va a demandar, él dijo erradicarla, ¿sí? O dejarla de lado. Imagino que quiso decir una inflación de un país civilizado, no sé, una inflación de un dígito. Dijo que empíricamente está demostrado que en Argentina ese proceso lleva entre 18 y 24 meses. ¿Estás alineado? Mira, todo va a depender de la consistencia del programa económico. Si vos haces un ajuste muy violento, la inflación tal vez se desacelere más rápido, pero también va a sufrir mucho más la actividad, ¿no? Entonces, acá hay una sintonía fina, pero yo creo que niveles de tasa de un dígito de inflación interanual, sí. Me imagino que no es mensual lo que te estás refiriendo. Sí, obviamente. Interanual. Sí. Interanual. Yo creo que es muy ambicioso pensar en 24 meses. Yo creo que parte del error de Macri fue pensar metas demasiado ambiciosas. Yo creo que si en 4 años logramos una inflación interanual de un dígito, nos tenemos que dar por recontra satisfechos. Ahora, en el camino, obviamente va a haber mucho dolor, ¿sí? Y obviamente se va a resentir una economía ya totalmente resentida, pero aún más, y esto tiene que ver con el espiral inflacionario que va a heredar Javier Milei. ¿Cuál es el grado, ¿sí? El grado de, en torno a las determinaciones del paquete de leyes que piensa enviar Milei al Congreso, de posibilidades de que el sufrimiento no implique tanto tiempo? Mira, depende de la confianza y de la consistencia del programa económico y de la implementación, ¿no? Acá hay 3 niveles. Sí. Uno es el plan, el que hay trazos gruesos, pero no hay detalles. Otra dimensión es el equipo económico que implemente y la credibilidad que tiene el equipo económico.
por ejemplo, Caputo es una persona con credibilidad dentro de los mercados, dentro del sistema financiero, dentro de la comunidad internacional, es un jugador, digamos, que tiene atributos como para encarar el desafío que se está planteando, y otra dimensión es la implementación. Sí. Y ahí es donde tendremos que ver cómo se distribuyen las cargas, algo que hemos hablado en varias oportunidades, cómo se distribuyen las cargas del ajuste. Hay sectores que tienen más capacidad, otros que no tienen capacidad, no es homogéneo en toda la sociedad, y después el compromiso de la sociedad para apoyar este programa económico, ¿no? Entonces, no solo depende del gobierno, sino depende también de la dirigencia política Sin para dudas. acompañar Sí. las leyes, Exacto. de la dirigencia sindical, de la dirigencia empresaria. No es solo un partido que juega, en este caso Milei y su equipo, sino, vamos a requerir o va a requerir la respuesta y el apoyo de toda la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, con respecto al apoyo de la sociedad, vos fijate que Milei fue electo presidente con un 55%, a sabiendas, 56% aproximadamente, a sabiendas de la sociedad, de lo que él va a llevar adelante en torno a su plan, tanto económico como monetario. ¿Sí? Eso ya, no es un principio de apoyo, digamos, o una cosa es decir, bueno, yo lo voto porque va a hacer las reformas necesarias, pero una vez que lleguen esas reformas, si pasan por el Congreso, en fin, todo lo que acabás de comentar también, hay que ver cómo impactan en la población, porque, insisto, va a ser compleja la situación, aún más que ahora, entiendo. Mira, yo creo que es muy difícil interpretar o hacer una lectura de qué es lo que votó mayoritariamente la sociedad, y si es consciente de las implicancias. Yo puedo votar el cambio, Sí. y el cambio es algo distinto de lo que hay, pero no tener una total dimensión de lo que implica ese cambio, la oportunidad y cómo me afecta ese cambio en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, parece que estoy tratando de esquivar la pregunta. No, para nada, pero sos en muy realidad claro. ¿No? Lo que te quiero decir es que el desafío que enfrenta toda la sociedad es mayúsculo. Yo creo que pocas veces en la historia reciente nos hemos encontrado con un nivel de deterioro y de desequilibrio y de abuso de herramientas tan grande y una necesidad de corrección con tan pocas herramientas. De esto estamos hablando, ¿no? Una necesidad de hacer correcciones muy profundas, sin grasas, sin margen de maniobra, sin herramientas. Entonces, hay que ver cuando empiece a evolucionar este programa, que yo considero puede tener diferencias y matices, pero que es necesaria una corrección, todos lo sabemos. Ahora, cuando esa corrección te pega en tu metro cuadrado, Claro. bueno, las reacciones van a ser muy distintas, ¿no? Y hay que ver qué apoyo hay, porque obviamente hay intereses políticos y demás, y ahí tendremos que ver si la sociedad es lo suficientemente madura, la sociedad argentina en su conjunto, como para entender Soportar este desafío. que Claro. no hay margen y que hay que acompañar y dejar de lado, en la medida de que sea posible, los intereses
particulares. Suena muy poético, No, pero me parece sí, que está, en esta oportunidad sí. nos vamos a enfrentar con un desafío de esta característica. Ahora, está muy bien y no esquivaste la pregunta bajo ningún punto de vista, creo que la respondiste a la perfección y está claro, está muy clara tu mirada, porque vos decís, bueno, yo no sé si la gente votó el desafío fenomenal que tenemos por delante en torno a la crudeza, ¿sí? de lo que se viene. Sí votó un cambio, fuiste muy claro y no esquivaste la pregunta. Y a posteriori, bueno, todas las consideraciones que vertiste. Porque, bueno, hay que ver si somos realmente conscientes de lo que se viene. Ahora, lo que se puede venir en la Argentina, puede ser similar a la hiperinflación de Alfonsín, a un 2001. ¿Cuál es tu óptica al respecto? Mirá, yo creo que la crisis o las dinámicas en Argentina siempre vienen de una manera distinta a la que uno se espera. Esto no es parecido a la salida de la convertibilidad, porque en ese momento estalló el sistema financiero, estalló el sector público, pero tenías una gran ventaja, es que salías de una década de estabilidad de precios, sin inflación, sin ajuste de contratos, sin ajuste de precios, y eso le permitió y con un desempleo lamentablemente muy alto, hizo que la gente, lo primero que buscase sea conseguir trabajo y después aumentar sus sueldos. Por eso tuviste un salto de 1 a 3 o a 4 y después a 3 porque bajó el tipo de cambio, y la inflación el primer año fue 40%. Digo, acá hay que pensar que después de que evaluemos puede que tengamos 2 o 3 meses de inflación promedio mensual de 20%, o sea, en 2 meses vas a tener la inflación que tuviste en todo 2002, ¿no? Pero bueno, una caída, luego una caída. Bueno, entonces lo que te quiero decir es, no es igual en ese momento, tampoco es necesario caer en la hiperinflación, no hay un nivel de déficit tan importante, pero lo cierto es que si no se toman medidas y que no se corrige, vos podés terminar cayendo en esta dinámica, porque la verdad es que el margen de maniobra es muy acotado. Entonces, yo creo, y en esto comparto el diagnóstico de Milei, tal vez no necesariamente el camino, aunque creo que hay que apoyarlo, porque no hay otra herramienta, no hay otro proceso, no hay otra alternativa. Lo que digo es que si vos no tomás medidas de corrección y de ajuste significativas, tranquilamente puedes caer en una hiperinflación. Uh-huh. Que no sería el caso en torno al diagnóstico que presenta Milei, pero sí se pueda dar en caso de que no tenga el apoyo en el Congreso de la Nación, porque las reformas no tenga el apoyo, claro. Exactamente, o que el plan termine siendo digamos que no termine resultando suficiente, o que no se pueda implementar, o que el equipo económico no genere confianza. Digo, estamos en un equilibrio de la baja. Cualquier cosa nos puede poner en el lado malo de la ecuación, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que a diferencia de esto es una herencia infinitamente peor a la que tuvo Macri, ¿no? Entonces, Macri tuvo herramientas, tuvo la posibilidad de financiamiento, había desequilibrio primero de la magnitud de estos desequilibrios, ¿no? Sí. Y sin, ya eran muy significativos antes, se tornaron extremadamente delicados después de que el gobierno saliente tome las decisiones que tomó para tratar de lograr mayor apoyo en las elecciones. Firmar cheques que va a tener que pagar la próxima administración, adelantar actividad, posponer ajustes de tipo de cambio, posponer inflación, posponer los pagos de las importaciones. Digo, hay una serie de desequilibrios
que lamentablemente lo va a tener que pagar el que recién asume, con la complejidad que se implica. Sí, seguro. Ahora, te consulto, ilústrame por favor, para darle la orden al Banco Central de que deje de emitir, ¿sí? ¿Es necesaria la aprobación en el Congreso para llegar a ese estadio? No, lo que tenés que hacer, vos pensás que la emisión es la consecuencia de que no pudiste corregir el gasto. Exacto. Es una consecuencia, ¿no? Entonces, la cuenta es simple. Si te sale más de lo que entra y no tenés financiamiento, lo cubrís con emisión. Eso es lo que vino haciendo el gobierno. Lo que además resulta potenciado porque la sociedad argentina tiene tantos anticuerpos que cuando ve ese proceso, lo que hace es subir del peso, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que hay un problema de flujo y otro de stock. Para solucionar el problema de flujo, es decir, lo que pasa todos los meses, la cuenta, el desfasaje de todos los meses, yo tengo que cortar o achicar el déficit. Toda una discusión en sí misma. Pero también hay un problema de stock, que es todos los pesos que andan dando vuelta. ¿Cómo los absorbés? Producto del cepo hoy están dentro de una jaula, ¿no? Que es el cepo. Las distintas dimensiones, o las distintas restricciones. Sí, yo me refería a aspirar la gran parte de la base monetaria, ¿no es cierto? Que hoy por hoy hay no hay demanda de pesos. Yo entiendo, pero vos te estás refiriendo a no tirar más peso dentro del corralito. Claro. Pero no es todo el problema. ¿Entendés? O sea, una parte del problema es la dinámica, el financiamiento. La otra parte, la otra parte es que hacemos con todos los pesos que se usaron para financiar todo el exceso de gasto, desde la pandemia hasta y anterior también, pero desde reperfilamiento, pandemia, los financiamientos y todos los déficits que se vienen acumulando. Entonces, todos esos pesos no queridos están dentro del sistema y de alguna forma hay que evacuarlos. Hay que encontrar la forma de generar que esos pesos vuelvan a ser demandados, ¿no? Entonces, por eso Milei dice, bueno, hay que solucionar el problema de la LELIQ. Es una forma técnica de darle de explicar cómo hago para limpiar todos los pesos que están acorralados y que no encuentran salida. Y ahora va a haber sinceramiento de precios a partir del 10 de diciembre, tengo entendido. ¿Y el sinceramiento del dólar oficial cuándo llega? ¿Inmediatamente? Yo creo que también. Después podemos discutir sinceramiento a qué nivel. Yo creo que la brecha no se va a cerrar con el dólar libre, pero yo creo que gran parte de la brecha va a desaparecer. Después podemos discutir que va a ser el 100%, que yo creo que no, o el 80%, el 70%, y nos queda una brecha del 10, 15, 20. Eso dependerá de la consistencia y de cómo sea el planteo, económico, sí, y la confianza que eso genere, ¿no? Lo que hablamos al principio. Está claro. Ahora bien, vos sincerás el valor del dólar oficial, ¿sí? Suponte, o más o menos, 800 pesos, entre 800 y 1000 pesos, hoy está en 923 el blue, sí, que está disminuyendo día tras día, pero digo, 800 pesos, vos lo sincerás y ¿qué haces? ¿Unificás? ¿Dejan de existir el resto de los 20.000 millones de tipo de dólares? No, vos podés ir eliminando algunos, pero lo importante, lo más significativo es lo que pasa con el comercio, porque ya una vía financiera la tenés. Sí. O sea, si yo quiero ahorrar en dólares, compro dólar MEP, o compro dólar cable, o compro dólar blue. Eso lo tengo solucionado. El problema, el nudo de la cuestión es que cuando yo ponga el tipo de cambio oficial en 800, hay un conjunto de precios de bienes de la economía que se van a ajustar a ese valor, que todavía no están en ese valor. Claro, por supuesto. Entonces, de ahí el sinceramiento de los precios. Ahí es sinceramiento de los precios, ahí es aceleración inflacionaria, ahí es pérdida del poder adquisitivo y ahí es ajuste de la actividad económica.
Bueno, ahí entras en la dimensión desconocida que te planteaba antes, porque detrás de eso hay muchas correcciones en la actividad. Sí, entiendo. Eso es complejísimo. Te agradecemos mucho, Rodri, que nos hayas acompañado. Por favor, siempre, un Rodrigo, un placer. placer enorme. Sos muy A claro. disposición. Yo me pongo en modo esponja cuando te escucho. ¿Sí? Porque das una Gracias, clase de economía que entendemos todos, porque esa es la idea. ¿Me explico? Un placer y me alegra que así sea, Silvio. Abrazo grande. Gracias, Rodrigo, por todo. Abrazo enorme. Adiós, Gracias. hasta siempre. Bueno, pasaba Rodrigo Álvarez, un extraordinario economista. Auspició este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909.